Bienvenidos una vez más a Mercados a Fondo. Hoy estaremos dialogando con Esteban Domecq, economista y director de la consultora económica INVEC. Con él estaremos hablando un poco de cómo está analizando la economía argentina en el primer mes de gobierno de Alberto Fernández, qué esperar hacia adelante en lo que respecta al nivel de actividad, al nivel de los precios y de la inflación, en base al programa que ha intentado proponer Alberto Fernández con la ley de emergencia y las primeras medidas económicas. ¿Por qué es tan importante el tema de la deuda para que Argentina pueda salir hacia adelante en cuanto a salir de la recesión? Y bueno, y proyecciones desde el lado económico y las expectativas en los próximos meses y años para lo que es Argentina. Bienvenidos una vez más a Mercados a Fondo en este segmento especial para el cronista comercial dedicado a los mercados financieros en Argentina. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por venir, la verdad, muy contento de tenerte acá y de poder hablar un poquito de economía en estos momentos complicados de Argentina. Quería arrancar un poquito sobre qué evaluación tenés vos. Bueno, ya se cumple un mes del inicio del mandato de Alberto Fernández, se aprobó la ley de emergencia. ¿Cómo estás viendo la macro en estos primeros meses de gestión y qué estás viendo más que nada hacia los próximos, ¿no? Bien, tenemos que entender, digamos, es una macroeconomía que, como bien decís, ahora está, digamos, ya en los primeros 30 días de un nuevo gobierno, una señal muy importante desde el plano político que se despejó, bueno, quién va a gobernar la Argentina y cuál es la visión que tiene en términos económicos hacia adelante. Entonces, de alguna manera, yo lo que veo es una economía, digamos, atravesando una fase recesiva ya desde hace 7 trimestres, que diría yo, después de las elecciones, sobre todo después de las PASO, a lo largo de octubre, noviembre, diciembre, quedó una especie de punto muerto, en una transición inconclusa. La economía quedó como planchada, transitando esa recesión. Y ahora tenemos el arranque de este nuevo gobierno, donde la principal medida fue esa ley de emergencia, la ley de solidaridad social, donde el gobierno lo que está tratando de hacer es, bueno, este piso empezar a lograr que que encauce una fase de recuperación. Y cuando uno ve, digamos, las medidas, hoy uno todavía no conoce ese programa macroeconómico integral y consistente, desconozco incluso si lo hay o no, pero lo que uno está viendo en definitiva es, digamos, un programa económico que tiene el consumo como el corazón del plan y la manera de empezar a estimular ese consumo para, en función de cómo ellos piensan en la economía, empiece a motorizar el producto, el empleo, etcétera, digamos, lo están tratando de hacer a través de dos canales. Diría yo, política monetaria expansiva vía baja de tasas de interés. Es un estímulo monetario muy importante asumiendo un riesgo inflacionario que habrá que ver cómo responde en febrero o marzo. Y desde el otro lado tratando de aumentar el ingreso disponible. Claro, tienen una restricción muy importante. Hoy no tienen desde la pata fiscal, digamos, recursos para asignar partidas y hacer esta política fiscal expansiva de ese lado por una cuestión de restricciones. Claro. Y en ese sentido lo que estamos viendo, diría yo, lo más novedoso de las medidas que se han tomado es una especie de casi experimento, un shock redistributivo donde están dándole una tajada muy importante a sectores que todavía tienen una capacidad de ahorro y eso que están obteniendo de ese lado se lo están poniendo a los sectores, digamos, más vulnerables, de la parte más baja de la pirámide, que tienen mayor propensión a consumir, para ver si ese efecto redistributivo le da arranque a la economía y puede ahora en estos meses, febrero y marzo, iniciar fase de recuperación, digamos. Esto de que el Banco Central pueda bajar la tasa de interés lo hace en un contexto de controles cambiarios. Antes una baja de tasa le significaba un potencial riesgo devaluatorio muy fuerte al Banco Central anterior, de la gestión anterior. ¿Cómo estás viendo eso del traspaso a precios, ¿no? Porque si no digamos, también estamos en un escenario en donde suele febrero caer la demanda de dinero. Entonces, ¿cómo estás viendo este escenario de baja de tasas con emisión en un contexto de potencial de caída de la baja de demanda de dinero? Bien, digamos, la política monetaria hoy carece de un plan antiinflacionario estricto, digamos, y uno piensa, bueno, implícitamente lo que están haciendo es un ancla cambiaria y tarifaria fenomenal. Desde el 27 de octubre hasta acá el tipo de cambio mayorista está planchado. Ahora, la ley de emergencia lo que dejó es un esquema de tipo de cambio múltiples, se empieza a romper el dólar oficial como referencia pura, y de alguna manera se empieza a asociar el proceso inflacionario con este multidesdoblamiento cambiario. Entonces lo que uno está viendo es, tenemos el freno de mano puesto en su totalidad en el plano cambiario,
por 120 o 180 días congelamos tarifas, congelamos naftas, frizamos un poco paritarias, le damos un tiempo. Entonces, los principales precios de la economía los estamos frenando, pero tenemos la inflación corriendo entre 3, 3,5 y 4 en este primer trimestre promedio. Entonces, claramente el proceso inflacionario está muy disparado. Tenemos un problema de no anclaje de expectativas a pesar de que estoy anclando precios sensibles y eso está dejando una gran incógnita. Yo creo que un primer gran fracaso, el tema de la deuda es un tema aparte, digamos, que va por tocar él, sería que la inflación no converja a la zona mínimo de 3. Si el primer trimestre con semejante anclaje de precios elementales, la inflación está corriendo en 3,5 y 4, tenemos un problema. ¿Dónde se va a materializar ese problema? Bueno, la inflación va a estar más arriba y va a estar erosionando de vuelta los ingresos reales, ya sea jubilaciones, pensiones, salarios y demás, y eso va a impedir que la economía le haga arranque. Esa fase de recuperación no se va a conseguir. Claro. Entonces ahí estamos viendo un tema que tiene que ver con que el tipo de cambio se empieza a ensuciar como señal de la economía. Algunos te marcan más al blue, otros al contado con liqui. Se empieza a ensuciar todo ese funcionamiento y por más que vos pongas un ancla tan importante en términos del tipo de cambio oficial, ese tipo de cambio pierde referencia. ¿Cuánto va a depender de qué es lo que suceda con el resto del programa? Claro, eso te quería preguntar, ¿no? Porque los precios de la economía hasta hace un tiempo sin el cepo se regían por donde estaba el tipo de cambio oficial. Hoy, los que marcan los precios, ¿qué están viendo? ¿Otra vez nuevamente al blue, al contado con liqui o todavía no? Hoy te diría porque, que empiezan, sí. No, el tema es que también los activos financieros estuvieron subiendo, pero de la mano también de la suba del dólar, ¿no? Que funciona también como cobertura. Entonces estuvimos viendo un escenario donde suben los precios de riesgo, pero también sube la cobertura. Entonces, digamos, la calma no fue tan fuerte desde el punto de vista en donde quizá también el dólar como activo de seguridad estuvo subiendo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo impacta en la confianza de los agentes económicos y después en la inflación? Bueno, hay varios temas, digamos. Hay un tema de expectativas. Digamos, si yo anclo el tipo de cambio, pero no las expectativas, todo el marcaje de precio de la economía va hacia arriba, digamos. Y de hecho, fíjate, es muy interesante, la curva de dólar futuro se aplanó muchísimo, pero sigue estando muy elevado. Entonces, depende de qué empresa y en qué sector esté, van a marcar más o menos entre el oficial y el paralelo. Habrá que ver qué paralelo, pero yo diría, en el medio de esos dos que tenemos la brecha cambiaria, vamos a tener una graduación. Cuanto más vos cierres el grifo del oficial y donde los importadores cada vez puedan acceder menos por las licencias no automáticas, los empresarios ya no pueden acceder para comprar divisas, para utilidades, más empieza a correr ese marcador hacia el paralelo. Pero además de esto es en el spot, porque vos la brecha la tenés en el spot, vos tenés la curva hacia futuros ya marcada hacia arriba y vos te parás en algunos sectores empresariales, por ejemplo vamos a indumentaria, que tenés bien marcadas las dos temporadas y ellos marcan con tipo de cambio de salida, no de entrada. Digamos, ellos ya hoy están viendo un tipo de cambio abril en X, ¿no? En 72. Ese 72 dicen, pará, pero ese 72 es un tipo de cambio que yo tal vez pueda acceder para comprar la mercadería, pero no para utilidades. Y me genera una duda incluso si puedo acceder a mercadería. Si no, yo le tengo que agregar un 30. Ese 30 te está marcando 92. Claro. Entonces, todo eso empieza a ensuciarse muchísimo. Y ahí tenés un factor adicional que, digamos, tienden a ser más precavidos en estos contextos. Entonces, ante la duda voy por más. Sí. Entonces ahí te genera todavía, digamos, que se te empieza a disparar mucho más el proceso inflacionario producto de marcaciones anticipadas. ¿Qué tan determinante es la deuda hoy en día para que se reactive el plan económico basado en el consumo y después potencialmente en otros escenarios, ¿no? Pero digamos, hoy, ¿qué tan clave lo ves? Mirá, lo tenemos que analizar desde dos frentes. Por un lado, del frente fiscal, digamos, es importante porque de vuelta un gobierno donde todavía no tiene resuelto el problema primario, si bien con la ley de emergencia dio un paso muy importante que fue desindexar todo el gasto previsional de jubilación y más, que es más de la mitad del gasto público que estaba fuertemente indexado. Digamos, cuando uno arrastra lo que se llevaba puesto la fórmula de movilidad anterior, más el avance de la reforma tributaria, vos tenías un déficit primario que de 0,8 que recibías ya de piso arrancabas en menos 1,8, menos 1,6, menos 1,8 el 2020. A eso le metiste un montón de impuestos
y empieza a recortar, pero de alguna manera vas a tener que empezar a soltar gasto público. Entonces, como vos de alguna manera, y esto está en la cabeza del ministro y está en las palabras del ministro, digamos, la corrección fiscal es solo para mantener el nivel, romper la indexación, pero mantener el nivel, vos seguís teniendo un problema fiscal. Entonces, si vos no resolvés la deuda, ese déficit fiscal te va a dejar acorralado para hacer política fiscal expansiva todo el mandato. Tema 1. Tema 2 es cómo impacta esto en el sector privado. Y acá lo que tenemos es los grandes sectores muy capital intensivos, y uno hoy va derecho a vaca muerta, digamos que está literalmente parado y suspendiendo personal. Y es vaca muerta, hay un montón de otros sectores muy importantes de la economía argentina, los más pesados, que necesitan un horizonte de inversión muy largo, necesitan tasa de interés baja. Y eso es muy importante en el sentido de que... Para endeudarse. Claro, vos necesitas riesgo país, te está marcando también a cuánto se va a fondear el sector privado. Hay algunos que logran hoy conseguir tasas más bajas que lo que es una tasa soberana, pero hay parte de la curva del privado que empieza a elevarse fuertemente y dejan de acceder a créditos, y eso empieza a entorpecer mucho el sector privado. Entonces, ahí lo que tenés es Argentina, si querés que el segundo motor de la economía, que en realidad debería ser el primer motor de crecimiento, pero que se llama inversión, que empieza a traccionar, Argentina tiene que resolver los problemas de estabilidad macroeconómica y tiene que descender drásticamente su tasa de riesgo país. En ese sentido se torna elemental una buena resolución. Y ahí una aclaración más. No solo es lograr la reestructuración de la deuda, esto es decir, bueno, pateo los vencimientos a un esquema que los pueda pagar, con quitas de capital, intereses, prórroga, etcétera, sino que la tasa de riesgo país argentina tiene que descender a valores razonables. Y esto tenemos que estar hablando de 500, 600, 400 en el mejor de los casos, 700 límite, diría yo. Una reestructuración de la deuda que deja un riesgo país en la zona de 800.000 te deja fuera de la cancha todavía. Claro. Y es un tema. Te hago la última pregunta. ¿Qué pasa si no se resuelve bien y cuál sería el deadline en cuanto al tiempo que vos estás estableciendo como para llegar a una solución de esto? Mira, yo diría, el deadline te lo están marcando los vencimientos, y hoy Argentina tiene vencimientos muy importantes en el segundo trimestre, fundamentalmente abril y mayo. O sea, los vencimientos de capital interesa del segundo trimestre triplican los de este primer trimestre. Entonces diría, el deadline que incluso se impuso el gobierno es el 30 de marzo. Digamos, ¿por qué? Porque con las reservas que tenés y los vencimientos que tenés podés ir tirándola, incluso algo de la parte de pesos, pero después los vencimientos de dólares te acorralan con las reservas y los vencimientos de pesos te acorralan con el exceso de emisión de pesos en la economía. Entonces, ese es el deadline. ¿Qué puede suceder en el caso de que no se logre reestructurar y Argentina entre de alguna forma en default? Digamos, claramente va a ser un golpe a las expectativas muy importante. La fase de recuperación va a quedar no solo en monopausa, sino que la economía va a retornar un sendero recesivo. Digamos, es una recesión que se va a alargar de la que empezó el 2018. A partir de entonces vas a tener un proceso, si querés, que va a estar disparando más inflación, más brecha cambiaria, más caída de los ingresos reales, más pérdida de empleo. Es una economía que va a quedar a la espera de una resolución de eso, porque sin estímulos, a diferencia de lo que fue el proceso 2003-2005, donde vos ahí estuviste en default, pero con la economía saliendo, vos tenías la corrección macroeconómica hecha y mucha posibilidad de hacer estímulos fiscales y monetarios. Vos hoy estas dos posibilidades no la tenés, y por ahora no se visualiza viento externo que te pueda jugar a favor. Entonces, en ese sentido, la economía queda muy acorralada. Ahí tenés un riesgo de entrar en una zona de, si querés, espiral hiperestanflacionario. Esto es agudizar más drásticamente la caída en el nivel de actividad con mayor inflación. Bueno, esperemos que no. Ojalá. Esteban, muchas gracias por venir. La verdad, un gustazo conocer tu visión. Gracias por la invitación. Y ustedes también, muchísimas gracias por formar parte de esto que es Mercados a Fondo. Será entonces hasta la próxima.